Ok, buenos días. Nosotros somos del grupo B y vamos a hablar el tema de cadera dolorosa del niño. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar primero sobre la enfermedad de Lesch-Calvert-Perthes, en donde también es llamada enfermedad de Waldenström por un signo radiológico de que veremos más adelante. También pseudocoxalgia, osteocondrosis deformante juvenil, también coxa plana, en donde esta enfermedad es una necrosis avascular de la cabeza femoral, puede ser parcial o total y que se presenta durante la etapa infantil. Es de grado variable y de origen desconocido, y esto se continúa con un proceso regenerativo que puede o no acabar en una deformidad irreversible. La siguiente, por favor. En la epidemiología, eh, vemos que se presenta en 1 por cada 100,000 niños. En la edad se presenta de los 2 hasta los 18 años, pero en un promedio de 4 a 8 años. Se presenta más en niños que en niñas, en una relación de 4 a 1. También en niños con retraso de la edad ósea y estatura baja, en niños superactivos. Que se presente bilateralmente solo es en un 10 al 15% de los casos, y la edad de inicio de la enfermedad es un factor pronóstico importante. Se menciona que cuando se presenta en niños menores de 6 años, el pronóstico va a ser mejor. La raza es más frecuente en japoneses, esquimales, mongoles y caucásicos, y es más frecuente que se presente en niños que viven en zonas urbanas que en zonas rurales. La siguiente, por favor. La causa en sí es desconocida, es una alteración idiopática de la circulación, pero también puede estar relacionada con un desorden constitucional, una variación en el flujo vascular, algún trauma, alteraciones de la coagulación o una combinación de varios factores. Tenemos que saber que en la cabeza femoral hay un anillo extracapsular del que van a nacer arterias reticulares. Cuando está esta enfermedad de Calvert-Perthes, hay una obstrucción de estas arterias retinaculares superior e inferior. La siguiente. Bueno, también tenemos que saber pues la irrigación del fémur, en donde su irrigación está dada por arterias diafisiarias, sistema de las arterias circunflejas y arteria del ligamento redondo. Principalmente nos van a importar los de la cabeza femoral. La siguiente, por favor. Bueno, en la patogénesis, como dije, hay una alteración del riego sanguíneo de la cabeza femoral, que esto nos va a llevar a una isquemia y esto posteriormente a una necrosis. Esta necrosis va a causar que haya fragmentación y que en la radiografía se vea una deformidad cefálica. Después de esta fragmentación, habrá un periodo de reosificación y posteriormente una remodelación, en donde en esta remodelación veremos si queda con deformidad o no la cabeza femoral. Igual más adelante se explica cada etapa de esto. La siguiente, por favor. Y tenemos una clasificación que es la de Anthony Cateral, en donde vemos los tipos, hay 4 tipos, en donde el tipo 1 está afectada el menor del 25% de la cabeza femoral en la parte anterior, donde no se presenta colapso ni formación de secuestro. En el tipo 2 está afectado el menor de 50%, obviamente es una afección mayor, con reabsorción, secuestro y regeneración. En la tipo 3 está afectado mayor del 50% y el secuestro abarca casi toda la epífisis. Hay cambios metafisiarios y se va a ensanchar el cuello femoral. Y en el tipo 4 es total, todo está afectado y hay un secuestro completo de la cabeza en donde se puede también observar plana. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los datos clínicos,
vamos a ver que se va a encontrar un retardo de lo que es la edad ósea. Va a encontrar al niño con una talla más baja en promedio, aproximadamente en el 90%, y va a presentar lo que es una hiperactividad y deficiencia de atención. Siguiente, por favor. A ver, veamos esta, veamos esta. No me acuerdo en qué tema les dije que además de creo que en escoliosis, que además de tomar la radiografía de pelvis, también tomábamos una de las muñecas y hay tablas donde dicen a qué edad aparecen los centros de dosificación de las muñecas. Vean que en esta radiografía únicamente vemos, creo que 4 huesos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del número de huesos y todo, podemos decir la edad, pero les digo, hay tablas, ¿no? Eso de memoria sí no me lo sé. Pero intuimos que si hay muy pocos huesos del carpo, pues debe ser un niño pequeño este, ¿verdad? Muy bien, adelante. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, continuando con el cuadro clínico, como mencionaba mi compañera, pues va a ser aproximadamente entre los 4 y a los 8 años y puede llegar a presentarse una bilateralidad después de un año. Se puede presentar lo que es claudicación de más de un mes, que la claudicación pues es el dolor de la extremidad de los músculos por la falta de irrigación sanguínea. Así también se puede encontrar asintomático o puede tener un dolor leve de lo que es la rodilla. Eh, Puede presentarse lo que es el dolor en la ingle, en los músculos y en la rodilla por lo mismo de la irrigación. Puede haber una claudicación intermitente, que la claudicación intermitente pues es el dolor al caminar y que cesa con el reposo. Se puede presentar lo que es una atrofia glútea o del muslo y una marcha de Trendelenburg. Esta es pues que en el momento en el que al caminar, es la marcha que al caminar y se levanta a una extremidad, la cadera va a caer hacia ese lado por falta de contracción del glúteo medio. También se puede ver lo que es una relación con sinovitis, si coexiste a en la edad ósea menor de 2 años. Y pues esto también es un factor de riesgo. Y pues ahí en la imagen vemos, sí, ahí en la imagen vemos las pruebas que ahorita les voy a hablar de cómo se puede ver estos datos. Siguiente, por favor. Bueno, a la exploración física, pues vamos a ver que el paciente va a presentar una marcha claudicante, eh, una cadera irritable, una rigidez coxofemoral y va a presentar limitaciones. Las limitaciones, pues a la exploración vamos a ver que en la posición de extensión va a haber una limitación a la abducción y va a haber una pérdida de lo que es la rotación interna. Esto va a ser un signo temprano, así como también un acortamiento de lo que es la extremidad. Okay. Bueno, aquí vemos que en la exploración física, pues estas son unas de las posiciones en las que se puede detectar la falta de movilidad en, en lo que es flexión y abducción. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es en posiciones de cúbito dorsal y pues vemos cómo una extremidad se desplaza más hacia la externa que otra. No puedo marcarlo bien porque estoy en mi celular, mm, pero sí, no sé si alcanzan a ver bien cómo una extremidad se puede desplazar más externa que la otra. Hay más Siguiente. rotación, Ajá, hay más rotación en una que en otra. sí. Bueno, y aquí ya lo podemos ver un poquito mejor.
En cuanto a este paciente en la extremidad izquierda, pues presenta una menor rotación en cuanto en flexión y en extensión. Y también boca abajo vemos que en el miembro inferior de izquierdo. Esos serían datos de sospecha. Y en cuanto a radiológica, vamos a ver datos característicos que nos pueden ayudar a identificarlo. El primer dato pues, va a ser que se va a ver un centro de osificación más pequeño. Ahí vemos en la imagen la cabeza del fémur, pues está marcada con un círculo. Y pues un dato importante, vamos a ver que como estos centros de osificación, o sea, la cabeza del fémur va a ser más pequeña, la cavidad, o el espacio articular va a aumentar de tamaño. Eso sería muy característico, como vemos ahí. Igual aquí, ajá, siguiente, por favor. Vean en estas imágenes y lo vamos a estar viendo en toda la plática. A veces en la radiografía de frente, en la AP, se ven las cabezas casi de tamaño normal. Pero en este tipo de enfermedad es conveniente, bueno, es necesario siempre tomar una en posición de rana. Igual que la luxación congénita de la cadera, veamos la siguiente imagen. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo hay una gran diferencia en el tamaño de las cabezas femorales. Sí, ahí podemos ver que la cabeza femoral está de un menor tamaño. Y esto pues es característico, ese sería el primer dato. Un primer dato. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los datos radiológicos de la patología, como segundo dato tenemos la fractura subcondral, que podemos ver aquí en tanto las dos radiografías como en la derecha de la flecha verde, una línea que va a ser radiolúcida en forma de similuna, que sería debajo del cartílago articular. Ese tipo de fracturas lo que va a hacer es que aumente el espacio articular, lo que se le va a denominar como signo de Waldenström, que va a ser un signo radiológico importante precoz para el diagnóstico de esa patología. Siguiente. Y como tercer dato mencionaba la radiopacidad de las epífisis. Y como ya mencionó el doctor, es importante que tomemos radiografías anteroposterior y lateral y tomar en cuenta la posición del Launstream, que es la posición en rana, para poder visualizar mejor la cabeza del fémur y la articulación de la cadera. Con todo esto, se han establecido fases radiológicas de lo que sería este proceso de la enfermedad. Aquí las tenemos resumidas, vamos a ver imagen por imagen y se divide en 4. La primera es la fase de necrosis, en la cual hay una concentración uniforme de la epífisis y un aumento del espacio articular, que ya habíamos visto que es el signo de Waldenström. Este es secundario a lo que sería una fractura subcondral. La segunda etapa es la etapa de fragmentación. Esta se va a ver una imagen en panal de abeja por las zonas de osteolisis que sufre la cabeza del fémur por la necrosis que sucede. La tercera fase es la de reossificación, en la cual la epífisis empieza a tomar su coloración normal por la revascularización, y la última fase de remodelación es en la que encontramos deformidades residuales, como puede ser la coxa plana, varo y el cuello ancho del fémur. Aquí ya vamos a empezar a ver de manera completa las imágenes y las fases. Esta sería la fase de necrosis. Igual, volvemos a repetir, hay una concentración uniforme de la epífisis, un aumento del espacio articular, y va a ser antes del primer año. Y en eso se va a producir la interrupción del aporte vascular y de la necrosis ósea.
Y radiológicamente podemos encontrar un núcleo más pequeño y más denso. Y en aproximadamente un tercio de todos los casos encontraremos una fractura subcondral. En la segunda fase... Nada más que recuerden que es una fractura espontánea secundaria a la falta de irrigación, porque realmente no hay ningún proceso traumático que valide como una fractura traumática, ¿verdad? Sí, así es. Es más por el proceso necrótico. Y en esta segunda fase, la fase de fermentación, podemos ver la imagen de panal de abejas, zonas de osteólisis, en la cual podemos ver claramente la reducción de lo que sería la cabeza del fémur. Y esa se va a ver principalmente a partir del año. Y se va a iniciar un proceso de reabsorción del hueso necrótico. Y radiológicamente aparecerán radiolucencias y zonas esclerosas en el núcleo epifisiario, así como deformidad de la cabeza femoral y el aplaneamiento del acetábulo, como podemos ver en la imagen. En la fase de rosificación, la epífisis va a tomar paulatinamente su coloración, que va a ser la revascularización, y esta va a haber una aparición de hueso subcondral en la cabeza femoral con regeneración progresiva de la epífisis. Podemos ver que aquí ya se está formando, pues, nuevo tejido óseo. Se puede ver una imagen en panal de abeja, algo así. Mencionaba la bibliografía. Siguiente. Y en la fase final o decoración, aquí podemos encontrar las deformidades residuales, porque al final de esta reosificación, puede que el hueso tome su forma articular normal, que es esférica, en este caso de la cabeza del fémur, o puede que exista una deformidad de la cabeza, que quede de forma aplanada y que no concuerde con lo que sería la articulación de la cadera. Y este nuevo hueso de nueva formación va a ser más débil. Por eso es que es común que existan deformidades, porque al ser más débil puede fácilmente ser deformado por distintas causas. En cuanto a estas radiografías, el proceso es diferente en distintas bibliografías, pero dura aproximadamente 2 a 3 años. Siempre va a pasar por todas las fases y llama la atención que siempre se conserva el espacio articular. Igual, estas imágenes de imagenología son de resonancia magnética. Y en la historia natural de la enfermedad, el pronóstico es incierto. Claro está que con diagnósticos a edad más temprano, el pronóstico es mejor. El reto más importante de esto es conservar la esfericidad de la cabeza femoral a la madurez esquelética. La edad del inicio de la enfermedad, mayor de 8 a 9 años, tiene un peor pronóstico, y la duración de la enfermedad, entre más corta, mejor pronóstico. Y el diagnóstico con frecuencia se realiza en la etapa de fragmentación. Y aquí podemos ver una imagen esquemática en la cual podemos ver el proceso necrótico y cómo si se contiene esta patología puede volver a su forma redonda. En cambio, si no es contenida, esta puede deformarse y terminar con una forma patológica, que es una forma aplanada, que no es una forma correcta para la articulación, lo que puede generar en complicaciones posteriores. Bueno, mencionaba también que esta enfermedad, al momento en el que se diagnostica, pues también debes pues tener como diferencias en otros diagnósticos, como sea un hipotiroidismo, alguna displasia epifisiaria múltiple,
anemia drepanocítica o lo que son osteocondromas o bueno, también que sean algunos traumatismos o que sean las paulopatías. Esto es como un diagnóstico diferencial. En lo que es el tratamiento, menciona que el manejo es controversial y el principal objetivo pues, de esta enfermedad es que se preserve la esfericidad de la cabeza femoral y hay que mantener la movilidad y evitar la rigidez. Se debe de mantener la cadera contenida y sin presión mediante aparatos de descarga como el tipo Touch Hand, que más adelante hay un ejemplo de cómo es este tipo de aparato. Y pues es que hay que evitar una artrosis temprana. También hay que preservar el bienestar emocional. También menciona que incluso sin tratamiento, este tipo de enfermedad por lo general puede mejorar, pero puede tardar más tiempo, que generalmente es de 2 a 3 años y pues cuando no hay un tratamiento como tal, existe un mayor riesgo de una aparición de lo que es o sea, puede predisponer a que el acetábulo tenga una artrosis degenerativa secundaria. Este tipo son los aparatos tipo touch hand que se pueden utilizar en lo que es esta enfermedad y también se pueden utilizar con férulas abductoras, que son este tipo de aparatos. Regrésenmelo, por favor, ahí. Sí, este aparato, si ustedes se fijan en el pie bueno, hay un zapatote bien grueso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el otro pie quede al aire prácticamente. Y si ustedes se fijan en el aparato de la derecha, tiene un cinturón a nivel de la ingle y tiene como una cucharita, como un doblez, ese aparato, en el isquion, de tal manera que al caminar, la presión de la extremidad se ejerce en el isquion, no en el pie. O lo que es lo mismo, es como si caminara con muletas y el pie al aire. Al final de cuentas, es eso, evitar el apoyo para que se remodele hasta donde se pueda remodelar. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Bueno, también menciona que, por ejemplo, si es un niño mayor de 6 años y presenta alguna destrucción moderada o grave, una intervención quirúrgica puede ser beneficiosa y se pueden hacer cirugías reconstructivas como lo que es una osteotomía balizante, alguna transferencia del trocante mayor y una epifisiodesis contralateral, en el que, por ejemplo, acá hay unos ejemplos de lo que es el tratamiento quirúrgico en estas radiografías. Y pues este es una doble osteotomía. Mencionaba que la conducta a seguir es que, por ejemplo, si es un paciente menor a 5 años, puede ser sin tratamiento. Si es de 5 a 8 años, se puede llevar un tratamiento conservador o puedes elegir si es un tratamiento quirúrgico, pero si ya es un niño mayor a 8 años, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. El pronóstico mencionaba que debe usarse un aparato de descarga isquiática, como le mencionaba mi compañera, hasta la cuarta fase. Y es muy importante tener una vigilancia periódica para evitar deformidades que requieran cirugía. Y siempre será posible que en el adulto con secuelas requieran prótesis total de cadera. ¿Y ya? No, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la epifisiolosis. Entonces, a ver, antes de hablar de epifisiolistesis, que quede bien claro que es una enfermedad sintomática
que a veces llegan al consultorio más porque coge el paciente que porque le duela. Y llega después de varios meses de evolución, generalmente en la fase de fragmentación. ¿Por qué? Porque ya pasó tiempo, como el niño no se queja, puede correr, puede caminar, puede hacer todo, no le hacen mucho caso, ¿verdad? Solo cuando está más adolorido es cuando a veces le hacen caso. Bueno, continuamos con la epifisiolistesis femoral proximal. La siguiente, por favor. Esta es una patología de cadera que es más frecuente en adolescentes y en ella se produce un desplazamiento anterosuperior de la metáfisis respecto a la epífisis. De esta va a ser debido a una falta de contención en la fisis de crecimiento. La etiología es desconocida, pero pues se ha pensado, se ha descrito que hay 3 factores importantes para que se dé esta patología, como son factores biomecánicos. En esto entraría lo que es el sobrepeso, la obesidad, que exista una mayor oblicuidad pélvica y también un exceso de cobertura acetabular. Hay factores también bioquímicos y hormonales, que estos se dan en la época peripuberal, como son aumento de la hormona del crecimiento, enfermedades como hipotiroidismo, panismo, y también incluyen factores genéticos, como son la genotipo 2 y el deslizamiento, como mencionaba, generalmente es posteromedial. Disculpe. Menciona que el retraso en el diagnóstico permite que el desplazamiento de este sea del 100%. El siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico observamos, vamos a tener un dolor de la cadera que afecta la cadera y la rodilla del mismo lado. El paciente va a empezar a claudicar en la marcha y también en la deambulación. El dolor va a ser muy intenso, la movilización de la cadera. Va a haber una limitación o bloqueo de los movimientos. Y se va a clasificar, hay 2 tipos de clasificación. Hay una clasificación tradicional que incluye las siguientes fases, que es el predeslizamiento. En esta clínicamente se observa debilidad, el paciente va a claudicar, dolor en el muslo o en la rodilla, y este va a aumentar cuando el paciente realiza algún deporte. En el predeslizamiento va a haber una disminución de la rotación interna de la cadera, y en la radiografía vamos a observar osteopenia en el fémur y ensanchamiento e irregularidad en la fisis proximal del fémur. El siguiente es, la siguiente fase es el deslizamiento agudo. En este ya se va a empezar a deslizar, vamos a observar un deslizamiento del 10 al 15%, y este es un desplazamiento brusco a través de la fisis. Y la evolución clínica va a ser rápida, menor a 3 semanas. Vamos a ver que el paciente acude por dolor agudo, va a impedir que el paciente cargue, y también vamos a observar un acortamiento de la rotación externa y va a limitar mucho la movilidad del paciente. Entonces, esta sí es una patología dolorosa y se acompaña de claudicación y de jóvenes, ya no es de niños como en la otra, ¿verdad? Sí, es de jóvenes. Y no se olviden que muchas de las patologías de la cadera, el dolor lo refieren en la rodilla. No se olviden de eso. El dolor, no se engañen además. El paciente puede decir, me duele la rodilla, y a lo mejor es algo de la cadera, no de su rodilla.
Aguas con eso. En el deslizamiento agudo también mencionaba que puede presentar un antecedente traumático que haya tenido el paciente. Y también la siguiente fase es un deslizamiento crónico. Es el más común y se caracteriza por más de 3 semanas de síntomas. Y el deslizamiento es de un 85%. El dolor intermitente va a estar en la región inguinal, en la cadera media del muslo. También el paciente podrá tener dolor en la pantorrilla y en la rodilla, asociados también a claudicación. Otra clasificación o clasificación clínica se va a clasificar como estable o inestable. Si hablamos de estable, es que el paciente es capaz de caminar todavía sin apoyo de muletas. Y la clasificación inestable es de que el paciente ya no es capaz de deambular por sí solo. Esta clasificación va a tener un valor pronóstico para que nosotros veamos si se va a desarrollar osteonecrosis, porque en los pacientes con inestabilidad aparece hasta un 50% esta osteonecrosis, y porque puede haber daño vascular. La siguiente, por favor. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante radiografías. Estas radiografías van a ser anteroposterior y donde vamos a poder observar el deslizamiento de la fisis. Anteroposterior y en posición de rana, vean que nuevamente estamos usando la posición de rana, ¿verdad? Ah, sí, sí, también. Y en la de posición de rana es donde más se ve el deslizamiento. Mencionaba. Ahí están las flechas que muestran que realmente en la P se ve normal y en la de posición de rana se ve el deslizamiento. Bueno, mientras más rápido se diagnostique, el pronóstico va a ser mejor. Y mientras más deslizamiento haya, pues el pronóstico va a empeorar. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de tratamiento. En las formas no desplazadas, va a haber una fijación in situ con tornillos de esponja canulado. Y en los desplazamientos podemos tener una reducción cerrada y fijación con tornillo de esponja canulado. Y en los desplazamientos del 100%, la reducción va a ser abierta y se va a fijar con tornillos de esponja canulado. Hay que valorar muy bien al paciente porque muchas veces es conveniente que cuando se fije una cadera, también se fije la otra. Eso va a depender pues de cómo veamos al paciente, porque puede que el padecimiento inicie en la otra cadera. Y como complicación de esta patología, como ya mencionaba, podemos tener condrolisis y necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, mientras una no tiene dolor, la otra sí tiene dolor. Mientras una se maneja con un aparato de descarga tipo Tachar, la otra se maneja con cirugía, ¿verdad? Con tornillos para fijar la fisis y que la fisis no se siga desplazando. Sería una lesión grado 1 de la fisis, ¿verdad? Grado 1, pero que puede ser con un desplazamiento del 100%. Muy bien, ¿algunas preguntas? No, doctor. Bueno, pues entonces nos vemos el
el lunes. No se olviden que a las 8 de la mañana es el examen, para que ya queden libres para poder celebrar con sus mamás. Doctor, ¿no hacía falta un tema? Sí, pero pues ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero voy a pedir que no lo pongamos en el examen, para que no se desesperen. ¿O quieren ver ese tema? Yo los quedé esperando el miércoles y desaparecieron. Estaría ver bien el tema, doctor. Es que era día libre, doctor. Por eso, ¿cuándo lo quieren ver?